Mm, Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la unidad 1 en nuestras clases síncronas. Vamos a completar la unidad 1 como les había dicho. La unidad 1 se trata de evolución y dinámica actual de la industria y de los servicios. Esta sería la parte 2 y la parte final, ¿sí? Vamos a iniciar con algo que es muy básico, que también lo hemos hablado en clase y lo vamos a ampliar un poquito para que ustedes tengan un poquito más claro este tema, ¿sí? Hablamos sobre el Producto Interno Bruto. Definición. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. Como yo les dije, ¿no? Es el resultado final de la actividad económica realizada en el territorio de un país dentro de un periodo determinado que generalmente es un año, ¿sí? Por tanto, cuanto mayor sea esta cifra, más grande y productiva será una economía, pues al final el PIB no deja de ser el total de ingresos totales que tiene un país. Si bien la medida más exacta para calcular la riqueza real de los ciudadanos de un país es el PIB per cápita, en términos generales el PIB es usado como una medida del bienestar material de una sociedad. ¿Qué es el PIB per cápita? Esa palabrita le suena un poquito difícil, ¿no? Dice, como el tamaño de la producción de un país depende del número de habitantes que tenga, también se utilizará para ello comparar la riqueza entre países. El PIB per cápita, que es lo que le estaba diciendo este concepto, es decir, el PIB total, el resultado final de la actividad que realiza la economía dentro de un territorio determinado en un tiempo determinado, dividido entre los habitantes de dicho país, para saber cuánto se produce por persona, ¿sí? Esto es el PIB per cápita. El PIB dividido para el total de la población o el número total de habitantes de un país. ¿Cómo se calcula el PIB o Producto Interno Bruto? La forma más común de calcularla es el PIB es igual al consumo final más la formación bruta de capital más las exportaciones menos las importaciones. Esta es una fórmula que se la ha usado muy comúnmente, ¿no? Más adelante les voy a mostrar un video, entonces ahí van a tener un poquito más claro sobre qué se trata este tema, ¿no? Para que tengan más conocimiento y sacarles un poquito del estrés de estarme viendo cada rato, ¿no? Entonces les voy a poner un videito para que ustedes tengan un poquito más claro cómo es esto del PIB, aunque ya lo hemos hablado en clase y ustedes lo han entendido de buena manera, ¿no? Saben que a mí me gusta hablar con números, datos estadísticos, entonces les tengo unos 2 cuadritos que les va a ayudar a entender sobre todo esto en la situación actual en la que estamos. No hay un problema en la economía, no solo en Ecuador, sino también a nivel mundial, sobre todo en Venezuela, que es lo que hemos hablado en clases, que hay un problema económico, político y social, el cual no solamente afecta a Venezuela, sino a todos los países que estamos alrededor de él, ¿no? Entonces Ecuador también se ha afectado por la migración, ¿no? Que vienen los venezolanos acá, nuestros hermanos venezolanos, que por supuesto tenemos que darles una mano y tratar de sobrellevar esta penosa situación que se da en Venezuela, ¿sí? Entonces les tengo acá el cuadrito, ¿sí? Sí lo pueden ver. Dice, aquí está, ¿no? Le ven aquí. Espero que se vea. Dice, el crecimiento de América Latina. Lo tenemos aquí, el crecimiento de América Latina. Valoración del PIB. Países seleccionados en porcentaje.
tenemos para el año 2017 y para el año 2018. Tenemos algunos países, ¿no? Tenemos de Latinoamérica. Argentina, está claro ahí, ¿verdad? Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y en último lugar tenemos a Venezuela. ¿Sí? Tenemos aquí la fuente que es la CEPAL, abril 2018. ¿Sí? Entonces para el año 2017 tenemos una variación del PIB. Esto se refiere a la variación del PIB. ¿Sí? En Argentina en el 2017 el 2.9 porcentaje y en el 2018 el 2.5. Vemos que ha variado, ¿no? Del 2.9 al 2.5, un poco ha bajado. Bolivia del 3.9 al 4%, aquí un poquito ha subido. Brasil el 0.9 al 2.2, vemos que se ha incrementado, ¿no? Chile 1.5 a 3.3, se ha movido bastante, ¿verdad? Colombia 1.8 a 2.6. Ecuador, que es nuestro país y lo que nos compete, 1.0 a 2.0. ¿Sí? Dice que según los números ha crecido nuestra economía, ¿no? México de 2.2 a 2.3. Paraguay de 4.0 a 4.0. Se ha mantenido estable, no ha habido crecimiento ni decrecimiento. Perú 2.5 a 3.5. ¿Sí? Lo podemos observar. Y tenemos a Uruguay de 3.0 a 3.0. También se ha mantenido. Y en cifras podemos ver lamentablemente nuestra situación, la situación de Venezuela, nuestros queridos compatriotas, menos 9.5% a menos 8.5%. Del 2017 menos 9.5%, en el 2018 menos 8.5%. Como vemos en el cuadro que lo explica todo, es el país con signo negativo. Vemos la realidad en números también, aparte de lo que nos dan información en la tele, ¿verdad? Que es fatal verles a nuestros hermanos como migran, la situación tan calamitosa, la situación tan difícil que ellos están viviendo en estas épocas. Entonces lo vemos obviamente en números también, ¿verdad? Correcto. Tenemos otro cuadrito más para que ustedes tengan conciencia de cómo vamos midiendo en gráficos, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Ahí. Aquí tenemos el cuadrito América Latina y el Caribe, con una tasa proyectada del crecimiento de PIB para el 2017 en porcentajes sobre la base de dólares constantes. Se tomó la base del 2010, ¿no? Es un poquito pequeño, voy a acercarle ahí para que puedan ver. Tenemos los países de Panamá, República Dominicana, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Guyana, Honduras, Centroamérica, Saint Kitts y Nevis, Guatemala, Belice, Dominica, Uruguay, Granada, Centroamérica y México, El Salvador, Perú, San Vicente y las Granadinas, Colombia, Argentina, Jamaica, Barbados, Bahamas, Chile, el Caribe, América Latina y el Caribe, solo América Latina, Haití, Cuba, Ecuador, América del Sur, Brasil, Trinidad y Tobago y Santa Lucía. Estamos hablando de lo que se refiere esto a América Latina, ¿no? Por eso aparecen estos países así, ¿no? Y obviamente están dados en porcentajes y van de mayor crecimiento al menor. Como ustedes lo pueden ver, si ven las cifras van bajando, bajando. Podemos observar a Ecuador, que está al final casi
con un 0.6. Ahí Ecuador, acá está Ecuador, ¿lo ven? Ecuador con 0.6 ahí. Entonces miren, nuestra economía en relación a los países de Latinoamérica no se encuentra en uno de los más abajo, ¿sí? Lamentablemente aquí no nos está la información de Venezuela. Ah, no, sí está, sino que me faltaba subirle al cuadrito. Entonces acá está Venezuela, ¿sí lo ven? Nos faltaba bajarle un poquito más. Entonces nos quedamos en Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Surinam y Venezuela, el único país con un PIB negativo de 7.2. Y bueno, le sigue Santa Lucía y Surinam, ¿no? Entonces podemos observar, miren la diferencia de los países. Aquí tenemos el país más desarrollado. Al principio tenemos en la punta a Panamá. Entonces vamos bajando. Aquí lo situamos a nuestro país de Ecuador, que estaba por aquí. Ecuador y obviamente Venezuela en cifras, con cifras negativas. Muy preocupante la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces con esto del PIB nos podemos dar una idea de cómo está pasando esto, ¿no? Que es muy lamentable, como les digo, que le habíamos hablado en clase y que es difícil, ¿verdad? Una vez hablado esto del PIB, quiero indicarles, o quiero que ustedes vean un video que encontré que también como material bibliográfico lo encontré para tener un poquito más claro sobre esto del PIB, ¿no? Quiero que por favor lo vean, ¿sí? Los indicadores macroeconómicos más importantes y utilizados en el mundo, y es acerca del Producto Interno Bruto, o conocido como el PIB. Realmente, como empresarios, es importante que nosotros manejemos datos e indicadores microeconómicos. Sin embargo, también es muy importante que nosotros aprendamos a analizar datos macroeconómicos, y debemos de entender que es complicado poder controlarlo. Sin embargo, sí podemos planificar y reducir su impacto para nuestra empresa. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto refleja si una economía va bien o no. Pero ¿qué es realmente el Producto Interno Bruto? Muchas veces escuchamos decir el producto ha subido o el Producto Interno Bruto ha bajado, que el interanual, que el trimestral. Pero ¿qué es realmente lo que hay detrás del PIB? Debemos de entender que si el PIB de un país determinado sube, eso es bueno, y si baja, eso representa un retroceso en su economía. Cuando hablamos entonces del Producto Interno Bruto, nos referimos a la contabilización de la cantidad de productos o servicios que se producen en un determinado país y en un periodo establecido, que generalmente es de un año. Todo ello expresado en unidades monetarias. Debemos de entender que para determinar cuál es el PIB de un país, debemos de evitar la doble contabilización. ¿Pero qué quiere decir esto de la doble contabilización? Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Para hacer un carro se necesitan neumáticos, cristales, tela para los asientos, etc. Ahora suponemos que la empresa automovilística compra las llantas a otra empresa para fabricar el coche y luego lo vende a un cliente. Cuando la empresa vende el vehículo, está incluyendo el precio de las llantas en el precio final. Si contabilizamos entonces la compra de las llantas y la compra del carro en el Producto Interno Bruto, estaríamos contabilizando dos veces pues las llantas. El término Producto Interno Bruto está compuesto de dos palabras. La primera, interno, el cual se refiere a los productos y servicios que se fabrican dentro de un país determinado, no importando la nacionalidad de la empresa. Y cuando hablamos del término bruto, se refiere a que este indicador no considera la pérdida de valor de los productos durante un año establecido.
Esto significa que no toma en cuenta entonces la depreciación o el consumo de capital fijo, lo cual entonces significa que si le restamos la depreciación al Producto Interno Bruto, pues obtendríamos el Producto Interno Neto. Es importante también saber diferenciar el término PIB nominal y PIB real. Pues el PIB nominal es aquel que se calcula a precios de mercado, es decir, a precios actuales, mientras que el PIB real se considera a un precio constante, es decir, a un precio fijo en un año determinado, para que así podamos determinar exactamente si hubo un incremento en la cantidad de producción de bienes o servicios. Cuando nosotros consideramos el PIB nominal, puede ser un indicador engañoso, porque ese incremento del indicador del Producto Interno Bruto pudo haberse debido al incremento de los precios y no de la cantidad de producción, que es lo que nos interesa saber. Otro término que posiblemente hemos escuchado o leído es acerca del PIB per cápita, lo cual significa PIB por persona. Y eso lo obtenemos a través del PIB de un país determinado dividido dentro de la cantidad de habitantes en dicho país. Con ello podemos entonces conocer un PIB por persona, lo cual es un indicador mucho más objetivo para conocer pues el nivel de desarrollo de un determinado país. A pesar que el Producto Interno Bruto es un indicador bastante importante, tiene ciertas limitaciones de las cuales podemos mencionar. En primer lugar, no considera las economías informales, lo cual es un valor que debería de sumarse a la producción de un determinado país. Tampoco considera pues los trabajos domésticos, que también es un factor bastante importante que debería de sumarse pues al PIB de un país determinado. Y también hay aspectos como la mala distribución de la riqueza de un determinado país, lo cual a través de un PIB per cápita muchas veces puede ser engañoso. Pues estas son algunas limitaciones que puede tener el PIB tanto a nivel general como a nivel per cápita de un determinado país. Por último, debemos de entender que para una interpretación adecuada del Producto Interno Bruto, debemos de entender su composición. Cada producción interna de un país determinado pues está compuesto por diversas actividades de comercio, actividades de agricultura, actividades de tecnología, de industria, etc. Cada una de esas actividades pues suman a un Producto Interno Bruto total. Y esa composición pues determina el nivel de desarrollo de un país establecido. Por ejemplo, un país desarrollado puede ser que dentro de su Producto Interno Bruto el porcentaje de tecnología pues sea mucho mayor al porcentaje de agricultura, y viceversa. En un país subdesarrollado posiblemente la mayor actividad de su Producto Interno Bruto recaiga dentro del sector primario. Así que es importante poder interpretar cada uno de estos elementos que componen el Producto Interno Bruto de un país establecido. A continuación analizaremos el PIB de ciertos países importantes de Latinoamérica. Conoceremos su cantidad de habitantes, la producción interna para el año 2015, así como el porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior. Chile es uno de los países de Latinoamérica que ha mantenido un crecimiento constante. Para el año 2015 contaba con cerca de 17.9 millones de habitantes y su Producto Interno Bruto ascendía a 240.8 mil millones de dólares, representando el 2.3% de crecimiento con respecto al año anterior. Argentina es otro país importante, también de Latinoamérica, cuyos habitantes ascienden a 43.4 millones en total para el año 2015. Y su Producto Interno Bruto asciende a 583.2 mil millones de dólares, representando un crecimiento con respecto al año anterior del 2.4%. Para Brasil, que es una de las economías también de crecimiento en Sudamérica, cuenta con 207.8 millones de habitantes y cuenta con un Producto Interno Bruto de 1.7 trillones de dólares,
representando el 3.8% de crecimiento con respecto al año anterior. Para el caso de Guatemala, que tiene cerca de 16.3 millones de habitantes, cuenta con un Producto Interno Bruto de 63.79 mil millones de dólares para el año 2015, representando un crecimiento del 4.1% con respecto al año anterior. No podría faltar Estados Unidos, que cuenta con 321.4 millones de habitantes y cuenta con un total de PIB de 18.04 trillones de dólares, representando el 2.6% de crecimiento con respecto al año anterior. Mientras que México, que cuenta con 127 millones de habitantes, tiene un PIB de 1.124 billones de dólares, representando el 2.5% de crecimiento con respecto al año anterior, es decir, al año 2015. Cada uno de estos datos fueron extraídos de la base del Banco Mundial para el año 2015. Pues bien, amigos, es importante entonces conocer la importancia del Producto Interno Bruto. Ok, entonces vimos sobre un video muy interesante de lo que es el PIB con indicadores, con números, aparte de los números y las cifras que yo les puse, ¿verdad? Entonces tenemos una idea más clara del PIB per cápita. ¿Se acuerdan que era lo que les hablaba anteriormente? Y vamos a continuar. El PIB era otro tema que faltaba ampliarlo en clase, ¿no? Tenemos también, hablamos sobre las pequeñas y medianas empresas. Vamos a ampliar un poquito, vamos a hablar sobre los efectos sobre la economía, las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? El concepto de competitividad es un concepto complejo en el sentido de que contiene una fuerte carga de subjetividad y un carácter multidimensional. Del mismo modo, la competitividad puede ser analizada a un conjunto de organizaciones económicas, desde la dimensión de un país, una región, un sector económico, una empresa, hasta un producto o servicio particular. Por tanto, las definiciones de competitividad incluyen tanto una acepción macroeconómica como una acepción microeconómica. Va desde las pequeñas empresas, en lo que hablamos microeconomía, y hacia lo grande, a nivel ya nacional, incluso internacional, a nivel macroeconómico. Desde el punto de vista macroeconómico, el grado en el que una nación puede, bajo condiciones de mercado libres y equitativas, producir bienes y servicios que superan las pruebas de los mercados internacionales, manteniendo y aumentando simultáneamente los ingresos reales de sus habitantes a medio y a largo plazo. Entonces, un poquito de eso, ¿no? Hablábamos de las pymes. ¿Qué eran las pymes? ¿Se recuerdan? Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que cuentan con no más de 250 trabajadores en total, 250, y una facturación moderada, es decir, no muy abundante, ¿no? Son empresas de no gran tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores y que no disponen de los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño. Estas son las pequeñas y medianas empresas, para tener un poquito más claro las características. Tenemos ventajas de las pequeñas y medianas empresas o pymes. Estas son más ágiles y flexibles, no requieren tanto papeleo, es más fácil modificar aspectos importantes de su estructura. En épocas de crisis y malos momentos, así como también en las decisiones, es más rápida y fácil su reacción. Además, existe una mayor unidad e independencia de la dirección de la empresa. Las pequeñas y medianas empresas son más cercanas al cliente y orientan más a él y pueden conocer sus necesidades y deseos. De esta manera también pueden atender a las demandas. Sus clientes pueden recibir un trato más personalizado, lo mismo que una relación humana. Hablábamos de las pequeñas tienditas, ¿no? De los pequeños negocios que se personalizan en atender al cliente. Por lo mismo que son más pequeñas, entonces ellos dirigen su atención
y la mejor atención posible al cliente para de esta manera ellos poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces un trato personalizado, como lo dice. Son más flexibles, lo que hace que se adapte mejor a cualquier situación. Este tipo de empresas puede ocupar nichos de mercado poco o nada rentables para las grandes empresas, a las cuales no les interesa el esfuerzo a cambio de los beneficios, ya que se orientan más al mercado grande, ¿no? Además pueden detectar mejor estos nichos de mercado porque conocen mejor al cliente. Lo que habíamos dicho, ¿no? Por ser pequeñas se personalizan en la atención al cliente y lo atienden de mejor manera, mucho mejor. Por ejemplo, en una tienda usted puede comprar productos por unidades, que es lo que la ama de casa diaria va a una tienda del barrio, necesita, qué sé yo, algo para su comida diaria que elabora para su familia, un tomate, una papa, una libra de arroz, lo que las grandes empresas le venden en cambio por quintales, por arrobas o qué sé yo. Acá ellos se personalizan y le acomodan y le ayudan, ¿no? Entonces los clientes pretenden mejor, como el trato también es personalizado y es de acuerdo a las necesidades que tiene el cliente, prefieren ir a sectores, a tiendas que le atiendan de mejor manera y satisfagan sus necesidades diarias particulares, ¿no? Hay una mejor implicación de los trabajadores, precisamente porque hay una relación más fluida y directa. Se encuentran más cercanos y es más fácil que se identifiquen y se sientan parte de la empresa. Las pymes pueden ser más focalizadas, ¿sí? Para las pymes les es más fácil acceder a la financiación, por lo que en muchas ocasiones y en tiempos malos se tiene que cerrar por falta de recursos para mantenerla adelante. Las ventajas que tiene es la mayor cercanía a los clientes, la proximidad, la creación de empleo de gente de la zona y el que le permitan un trato más personal y unos productos más avanzados. Creación de empleo. Obviamente si me está yendo bien en mi microempresa, tengo que utilizar personal que me ayude a atender mis necesidades o las necesidades de los clientes que viven alrededor, ¿no? Entonces esto genera más empleo porque doy trabajo al vecino de al lado, doy trabajo al familiar que vive cerca, ¿no? Entonces también ayuda a generar más empleo, que es un problema también económico, ¿no? Las grandes empresas suelen trabajar en cadena o con productos que tienden a la estandarización y por eso pueden permitirse unos mejores precios en ocasiones. Sin embargo, hay muchos clientes que prefieren el trato personal que les ofrece una pyme y además de unos productos más personales. El microcrédito fue creado con el objetivo de combatir la pobreza en el mundo, modelo crediticio que ha tenido gran acogida en los países latinoamericanos. Entre las naciones donde esta actividad ha crecido rápidamente tenemos Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Perú y obviamente Ecuador. Estamos hablando de países latinoamericanos, ¿no? Podemos conceptualizar al microcrédito como aquel préstamo realizado a un prestario de escasos recursos económicos que no puede acceder a un crédito otorgado por la banca tradicional con el fin de que pueda emprender un pequeño negocio y así mejorar su nivel de ingresos y por ende su calidad de vida. Entre sus principales características podemos señalar que está destinado a los segmentos poblacionales con falta de recursos y que busca la generación de fuentes de empleo. El microcrédito se ha convertido en una importante herramienta de apoyo al desarrollo del país, logrando disminuir sus niveles de desempleo, subempleo y combatiendo así la pobreza. Ahora tenemos en el país, en Ecuador, cooperativas, ¿no? La banca tradicional obviamente lo hace, pero las cooperativas lo hacen un poco más sencillo. Usted va a una cooperativa, hace su solicitud de crédito, ya en esta época no le piden tanto requisito como antes, garantías y tantas cosas, como también la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Tenemos la información online que se compacta en muchos casos, qué sé yo, SRI, IES, registro civil, todo eso se compacta, entonces ellos digitan, ponen su número de cédula, su nombre y les sale su historial crediticio, con lo que es más fácil acceder a un crédito, ¿no? Y lo que permite incentivar el empleo y ayudar de muchas maneras para poder mejorar la calidad de vida de los microempresarios, ¿no? Es algo muy importante que se da hasta en nuestras épocas de nuestro país en la actualidad. Inicialmente
como negocio, el microcrédito no tenía un gran impacto al interior de las instituciones financieras, es decir, a los bancos y cooperativas, debido a una serie de circunstancias. Entre ellas estaban las elevadas tasas de interés, es el caso del número de operaciones, los montos pequeños, al igual que los problemas de desigualdad de información, así como un alto nivel de riesgo en el que sí se incurriría. Fueron los principales motivos considerados de gran importancia para no atender a este mercado. En nuestro país, el microcrédito, entre otras cosas, posee las siguientes condiciones para el otorgamiento. Como les decía, son puntos que ellos piden. Se destina a un segmento por falta de recursos económicos. Obviamente, quien hace la solicitud de créditos porque necesita el recurso económico, no lo tiene, y entonces va destinado a ellos para que lo. Entonces ellos pretenden financiarse para actividades de producción, comercio o obviamente de servicios. Busca la generación de fuentes de empleo, como les habíamos dicho antes, ¿no? Los montos otorgados oscilan entre 600 hasta 8.500 aproximadamente. Estos son los rubros que necesitan para poner sus microempresas, ¿no? El plazo máximo de pago puede llegar hasta 60 meses, entonces les dan un monto a tantos meses. Con lo que ellos se planean, o lo que ellos les permiten hacerse el préstamo, ellos tienen un plazo hasta 60 meses, que es bastante. Entonces es un plazo coherente con el que ellos podrán ver si tienen un crédito para poder pagar su deuda, ¿no? Las tasas de interés en entidades financieras públicas como el Banco Ecuador y la CFN van desde el 9% hasta el 16% anual aproximadamente, siendo estas las más bajas del mercado, y en las privadas van desde el 20% hasta el 30% anual. Es un porcentaje aproximado. Todo esto según las regulaciones del Banco Central del Ecuador, ¿sí? Entonces, como les decía, entonces ahora les voy a poner otro video sobre el ciclo de vida de las pymes. Es algo muy interesante que quiero que ustedes lo tengan claro, ¿sí? También como incentivo, ¿no? Para que ustedes vean, es una charla me parece que es de México este señor. Es muy interesante, es que pongan atención, por favor, ¿sí? ¿Qué significa ser mi propio jefe? Levantarme tarde, dar las órdenes, ¿no? Salirme a jugar dominó con mis amigos. Suena padre. No tener que aguantar a un jefe gritón y molestoso, porque yo soy ahora el jefe gritón y molestoso. ¿Qué tan cierto es todo esto? Yo, al ser mi propio patrón, ¿tendré todas esas ventajas? ¿O acaso no habrá muchas desventajas, como pueden ser el simple y sencillo hecho de que ya no tengo una nómina? Chueco o derecho. Cuando yo tengo un empleo, los días que ya laboré me los tienen que pagar. No sé si continúe yo mañana o la siguiente quincena, pero cuando menos lo que ya trabajé va a ser pagado. Lo que les quiero decir es, no cualquiera está preparado para esto. ¿Te interesa? El camino puede ser muy largo. Y es cuestión, aquí, de resistencia más que de velocidad. Grandes diferencias entre el que emprende y el empresario. El emprendedor es un atrevido, como ya les mencioné, puede ser desde la escuela, desde la casa, mis actividades cotidianas, pero el empresario es el que conduce. En alguna ocasión un buen amigo me decía, es que no todo el mundo quiere ser director general de una empresa. Todo el mundo quiere ganar lo que gana el director general de una empresa. Porque a poco no somos muy dados a utilizar la frase de, no, pues es que este quiere el puesto del director general. La verdad es que no. Queremos el dinero que gana el director general, pero no las broncas que tiene el director general. Hablábamos de que yo lo que quiero es el sueldo del director general. Yo les preguntaría, ¿están dispuestos a ser el mensajero, el chofer, el asistente, el que sirve el café, el que contesta el teléfono y el todólogo, antes de ser el director general? Porque es muy fácil poner, cuando yo tengo un negocio que arranca, en la tarjeta de presentación, director general, o algunos más sofisticados le ponen CEO, ¿no?
Y no saben que a lo mejor pues es el mismo que sirve el café, contesta el teléfono y barre y limpia y saca copias. En una ocasión, platicando con un buen amigo que era presidente de la Asociación de Franquicias de México, me decía, mira, es muy importante que alguien, él es dueño de franquicias de comida, es muy importante que alguien que quiere poner un puesto de tacos o una taquería ya más formal, aprenda a picar cebolla. Porque cuando queremos una franquicia en donde el modelo ya está probado y tiene, a veces nos dicen garantías, cosa que es falso, pues como que resulta más sencillo. Pero se le acercaban muchas personas y le decían, oye, ¿cuánto cuesta poner una taquería de tus franquicias? No, pues tanta lana. Perfecto. Entonces yo ya voy a contratar. Y este amigo, muy abusado, les decía, no. Para que yo te venda una franquicia, me tienes que demostrar que sabes hacer tacos. Y picar el cilantro y la cebolla y la piña y el pastor y poner el trompo. Y la gente decía, no hombre, pues ni que fuera yo pobre, pues cómo van a andar ensuciando las manos. Esa gente no está preparada para poner un negocio de comida. Igual sucede con cualquier otro giro. Es indispensable, aún para aquellos que ya tengan hoy un negocio, que se dediquen unas buenas horas a establecer su ruta de éxito, hacia dónde quieren llegar, cómo se quieren ver en el futuro. Eso hace un plan de negocios. ¿Y qué beneficios trae? Punto número 1. Pues que le pongo nombre al niño, que le pongo los puntos a las IES y exactamente sé qué es lo que quiero hacer y hacia dónde me voy a dirigir. Muy importante, ¿qué debo evitar? Y eso me lo dice también el plan de negocios, también lo debo de poner y escribir con todo detalle. Dentro de estas cosas que antes que nada debo de evitar es el corto plazo. Negocio de corto plazo, créanme que es casi como el burro que toca la flauta. De repente un chiripazo y podría ser. La realidad es que no. Los negocios requieren el largo plazo. Como todo lo importante de la vida requiere el largo plazo. Fundamental también, no se pongan a pensar en el ya me vi, en el me late, a ver si me lo saco, igual y ahora sí me toca, o el pronóstico está más fácil darle y atinarle los resultados. Esa no es opción. La probabilidad de que se saquen el melate es una de 23,000 millones. Eso es casi cero. No les quito las ganas de que sigan jugando el melate, pero lo que sí es que cobren conciencia. Cuando yo voy a poner un negocio, fundamental que tenga bien puesto en mi cabecita que el optimismo no es un buen amigo. Hay que ser realistas. Y el plan de negocios también me ayuda a que yo maneje los diferentes escenarios. Escenario A, me va muy mal, ¿qué hago? Escenario B, me va muy bien, ¿qué hago? Escenario C, ahí la voy llevando, ¿qué hago? Finalmente, ¿qué les digo y qué les recomiendo en el tema de los créditos PYME, en el tema de poner una PYME, en el tema de ser un emprendedor y pasar a ser un empresario, de dejar de ser un soñador? Punto número 1, se requiere de tiempo, de disciplina y dedicación. Ser patrón, ser el propio jefe, es muchísimo más complicado que ser empleado. Por mula que sea el patrón que hoy tengamos, ¿sí? Porque yo soy el responsable mío y de muchos más. Segundo punto, si logro cruzar el camino de ser emprendedor a ser empresario, dejar de ser soñador, la satisfacción, créanme que es inconmensurable, porque me dará un buen nivel de vida. El esfuerzo bien estará pagado si yo logro hacer estos puntos uno sobre otro con el orden que permita que lo alcance rápidamente. Punto número 3. No hay que olvidar que esto va formando un círculo virtuoso, un círculo en donde se genera productividad y en donde no nada más crezco yo, también crecen los que están a mi lado y crece el país, aunque suene muy de rollo gubernamental, pero es una realidad. Y un último punto, nunca pierdan de vista, se ha puesto de moda en los últimos años, que si la parte ecológica, que si la parte social, y yo creo que debe dejar de ser una moda.
La actividad del empresario, del pequeño y mediano empresario, debe de tomar siempre en cuenta que detrás de todo esto estamos haciendo el bien para nuestra organización y para todas las personas que estén a nuestro alrededor, principalmente nuestra familia. Hay un carácter de responsabilidad social fundamental. Si nosotros logramos poner en blanco y negro lo que se llama misión, visión, valores, objetivos, aunque mi empresa sea de 2 metros cuadrados, poco a poco le irán dando forma a un México mejor. Y eso se traducirá en un beneficio económico para ustedes. No es fácil ser emprendedor, no es fácil pegar el brinco a ser empresario. Nada sencillo dejar de ser un soñador para pasar a los grandes momentos. Bien, chicos, hemos visto que el video muy interesante, ¿verdad? Y pongámonos a pensar. Todos quisiéramos ser el gerente, todos quisiéramos ser el dueño, pero el problema es sacar adelante esa microempresa, ¿verdad? Entonces es bastante difícil. Como decía el Señor, no podemos vivir de sueños, tenemos que ser realistas y adaptarnos a la realidad económica que nos presenta el país. Tenemos que luchar por nuestros sueños, obviamente, entonces es necesario hacerlo. Hasta aquí, y muchachos, la unidad 1. Vamos a continuar, obviamente, con nuestras clases sincrónicas, pero la unidad 1 ha terminado aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la segunda unidad.